Bienvenidos, soy CoboLoco052. Estamos un día más en el curso de COBOL básico y en este vídeo, que va a ser un poco más largo de lo normal, vamos a explicar el evaluate, el perform y los switch o flags en el orden inverso que los he dicho, y los vamos a explicar mediante un programa que hace lo siguiente, que tiene un fichero de entrada con unas notas, con el nombre de alumnos, los apellidos de los alumnos y 5 notas, y el programa lo que va a hacer, va a sacar un fichero de salida, va a escribir en el fichero de salida el nombre del alumno, el apellido del alumno, el promedio de las notas, de las 5 notas, y la cualificación de ese promedio. Es decir, si ha suspendido, un insuficiente, si ha aprobado con un suficiente, con un bien, con un notable o con un excelente, ¿sí? Dependiendo del promedio que saque. Pues bueno, vamos a explicar el programa. Como veis, tenemos en la Environment Division, hemos declarado dos ficheros. El fichero notas, bueno, el fichero que hemos asignado el nombre interno de notas, que está en esta dirección, ¿no? Esta localización, con el nombre notas.txt, y la organización es secuencial. Luego tenemos un segundo fichero, que es select promedio, que es donde sacaremos los ficheros, el fichero con el nombre de los alumnos y el promedio. Y bueno, y aquí está la localización, también la organización es secuencial. Y bueno, y tenemos en la notas, el fichero notas, que es un fichero en el que tenemos registros con los campos nombre del alumno, apellido del alumno y las 5 calificaciones de cada alumno. ¿Veis? Lo tenemos abierto aquí, el notas, ¿veis? El nombre, y estaría el apellido y las 5 notas, ¿no? Y como veis aquí claramente, ¿no? El nombre tiene 12 caracteres, el apellido 12, y las calificaciones pues son de un número, ¿no? Un dígito. Luego tenemos el promedio, el fichero que vamos a utilizar como fichero de salida, en el que vamos a escribir el nombre, el apellido del alumno, la nota media de las 5 calificaciones. Vamos a escribir un espacio, que el filler es para cuando no vas a utilizar una variable, que no la vas a utilizar, pero necesitas que haya un espacio ahí, o un carácter. Pues pones filler y bueno, le puedes poner el valor que quieras. Si no pones nada, es un espacio, ¿no? Porque yo quiero separar la nota media de lo que ya vamos a llamar de cualificación, que va a ser una letra que te vaya a indicar si es insuficiente, suficiente, notable, excelente o bien, ¿no? Nos va a indicar qué cualificación ha obtenido ese alumno. Pues bueno, en la Working Storage vamos a pasar a explicar lo de la Working Storage, que hemos definido un área de trabajo y hemos separado las variables en 3 grupos, ¿no? Los switch o flags que ahora explicaremos, las constantes literales, que son constantes o literales, ¿no? Que vamos a utilizar durante el programa y que si quisiéramos cambiar en algún momento, pues solo tendríamos que cambiarlo aquí. Esto no es obligatorio, pero es recomendable. Y luego tenemos las variables auxiliares que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Los switch o flags, que vamos a explicar ahora mismo, se declaran en un nivel del 01 al 49 y se declara si es alfanumérica o numérica, y se divide en niveles 88, que los niveles 88 identifican un posible valor de una variable dada, en este caso el switch o flag. Como veis, tenemos la tenemos subdividida en 2 niveles 88, el fin fichero y el no fin fichero, que esto lo vamos a utilizar para saber cuándo ha acabado el fichero, cuándo hemos acabado de leer el fichero de entrada. Y hay que decir que cuando se activa uno, se desactiva el otro, y cuando activas el otro, se desactiva el anterior, ¿sí? Si hubiera más, pues a la que activas uno, todos los demás quedan desactivados. Vamos a pasar ahora a aplicar la Procedure Division. Como podéis ver, he hecho un PowerPoint para que me ayude en la explicación. Vamos a empezar primero explicando qué es el perform. El perform no es más que llamar a un párrafo que va después del go back, y que un párrafo es una palabra que está escrita en el área A, que recordad que el área es el área que va de la columna 8 a la 12, y que termina, o sea, empieza con la palabra y termina cuando empieza otro párrafo o cuando acaba el programa, ¿no? Cuando está la instrucción end of program tal, pues acaba ahí, ¿no? O cuando hay una palabra, otro párrafo.
pues la palabra perform llama al inicio. O sea, en este caso, perform inicio, realiza inicio, llamaría, este código pasaría aquí, ¿no? Cuando llega el compilador aquí, llamaría al párrafo inicio y realizaría todas las instrucciones, y cuando llegara aquí, volvería a la procedure division para ejecutar la siguiente instrucción, ¿no? La siguiente sentencia. Pues bueno, como veis, el perform inicio llamaría inicio. Aquí tenemos el párrafo inicio. Primero abriríamos, ¿no? los ficheros input notas. Abriríamos el fichero notas como fichero de entrada, como input. Abriríamos el fichero promedio como fichero de salida, output. Luego inicializaríamos lo que es el switch o flag. Activaríamos el nothing fichero, que es decir, diríamos que el fichero no ha terminado hasta que se demuestre lo contrario. Luego realizaríamos el párrafo leer notas, que no es más que leer el fichero notas y guardarlo en el registro, ¿no? Registro que hemos definido en la data division. El nombre, el apellido, la clasificación 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y cuando llegara al final del fichero, o si no hubiera datos, vendría aquí at end set fin fichero to true. O sea, inicializa y activa el fin fichero con la instrucción set y to true, ¿no? Esto sirve para activar el fin fichero, desactivaría el no fin fichero y entonces ya sabríamos que el fichero ha terminado. O sea, que ya no hay más registros para leer, y que si intentáramos leer otro nos saltaría un file status, un error, ¿sí? Entonces tenemos aquí el endread, que nos indica que ha terminado el endread, un read. Luego aquí ya hemos terminado de hacer el perform leer notas, entonces volveríamos, como aquí hay otro párrafo, volveríamos para leer la siguiente sentencia de la procedure division, que es el perform proceso until fin fichero. Claro, si no ha terminado el fichero, o sea que no hemos activado el fin fichero, el switch fin fichero está desactivado, lo realizaría el proceso. Si estuviera activado, no realizaría el párrafo proceso. Como nosotros tenemos más de un registro, pues entraría varias veces en el párrafo proceso, que ahora vamos a explicar. Bueno, pues primero en el párrafo proceso obtenemos el promedio. Vamos a obtener el promedio, que no es más que sumar, ¿no?, las calificaciones con el compute. Lo guardamos en el compute, en la nota total, guardamos el total de las calificaciones, luego hacemos el promedio, ¿no?, dividiendo la nota total entre 5, que es la constante del número de notas, ¿no?, que tenemos, que se puede variar dependiendo de las notas que queremos que nos entren. Luego tenemos el párrafo pasar datos. Una vez que hemos obtenido el promedio, pues vamos a pasar los datos, ¿no?, que no es más que cogemos lo que tenemos guardado en el registro de notas y lo pasamos al registro de promedio rec, ¿no? Vamos pasando el nombre, el apellido, la nota promedio que habíamos guardado en la variable que habíamos obtenido antes, en el párrafo obtener el promedio, lo guardamos. Luego tenemos por cualificación, ¿no? Tenemos otro párrafo, que aquí tenemos el evaluate, que el evaluate te evalúa. Lo que hace el evaluate es evaluar una nota promedio, o sea, una variable, y dependiendo de la condición que se cumpla, dependiendo de qué condición se cumpla, pues te realiza unas instrucciones u otras, ¿no? En este caso, si la nota promedio es menor a 5, pues nos pasa una i, que es la constante LT insuficiente, a la cualificación, ¿sí? Si es entre 5 y 6, pues suficiente. Si es entre 6 y 7, bien. Si es entre 7 y 9, notable. Y si es más grande o igual a 9, ¿no?, pues nos pasa un excelente a la cualificación. Luego tenemos aquí cualificación, que es donde se nos guarda, ¿no?, donde el evaluate va, ¿no? Este párrafo nos guarda la cualificación, y ya tenemos todos y cada uno de los campos llenos para poder escribir en nuestro fichero de salida, ¿no? Tenemos el párrafo escribir datos, que es write, que nos escribe. Tenemos que poner, ¿no?, el registro de salida
que está declarado en el data division en nuestro archivo de salida, fichero de salida. Y bueno, after a passing ct1 lines, esto es para avanzar una línea y escribir el registro. Luego veremos el formato cuando ejecutemos el programa. Una vez hemos escrito los datos, ya podemos leer el siguiente registro. Pues realizamos otra vez el párrafo leer registro. Entonces pues volvemos a leerlo, ¿no? Y pues otra vez leer. Y si llega al final, pues activar el fin fichero en read. Y luego aquí se realiza el perform hasta que llega. Se realiza, bueno, el proceso hasta que llega al fin fichero, ¿no? Se activa el fin fichero, ya llega al final. Y luego hacemos el fin, que es cerrar el fichero notas y el fichero promedio. Y go back. Pues bueno, ya solo nos falta ejecutar el programa. Aquí está hoy en Visual Cobol con todo el código, ¿no? Que he explicado. Espero que se haya entendido bien. Si hay alguna duda o queréis comentar algo, ahí están los comentarios abajo del vídeo. Aquí tenemos el fichero de salida que va a cambiar. Bueno, que nos va a mandar una vez ejecutemos el programa. Vamos a ejecutarlo. ¿Veis? Está ejecutando. Ha acabado de ejecutarse. Y nos dice que ha cambiado el fichero promedio. Ahí el promedio.dat ha cambiado, y si queremos recargarlo, vamos a decir que sí. Y esto nos dice algo de las líneas. Vamos a decirle que sí. Y como veis, tenemos aquí el fichero lleno, ¿no? Con su suficiente, insuficiente, insuficiente, insuficiente. Y vemos que está correcto todo, ¿no? Visto lo visto, te invito a que hagas un programa en donde no solo se haga esto mismo, ¿no? Que te coja los alumnos y te mande qué nota tienen, sino que hagas al final, en el último párrafo, ¿no? De fin, te imprimas cuántos suspensos hay, bueno, cuántos insuficientes, cuántos suficientes, cuántos bienes, cuántos notables y cuántos excelentes hay, y al final lo displayes en el fichero y queda aquí reflejado. Te invito a hacer este ejercicio. Nada más, por este vídeo lo doy por acabado y nos vemos en el próximo.